Segunda de Pedro, capítulo 2, que nos habla de algunas cosas importantes, ¿no? Y nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se ve. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, por otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos y hijos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mas de aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señor, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad por una muda bestia de carga. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en esa, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque lo mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Hermano, qué bueno nosotros poder vivir la palabra,
Qué lindo es cuando la conciencia no nos acuse, salvo que la conciencia esté cauterizada. Qué lindo es cuando la palabra de Dios nos reprende en alguna cosa, porque nos da la oportunidad de corregirnos. Porque a la perfección llegaremos aquel día que partamos de aquí y podamos alcanzar la gracia y entrar al cielo. Entonces, por eso el Señor nos advierte por su palabra que debemos de vigilar. Debemos de estar como un soldado en la torre de vigía. Y cuando viene el enemigo, gritar, el enemigo viene. Entonces, aquí tenemos, hermanos queridos, la palabra profética, la palabra gloriosa de Dios, que nos habla de las cosas que pueden estar pasando en los últimos tiempos. Pero miren lo que nos dice Dios a través de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Acá, ¿por qué nos alerta el Espíritu Santo a través de Pedro? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Por qué esto? Mire qué cosas tremendas. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo. Hubo. Está queriendo decir que fue del pasado. Que los profetas fueron del pasado. O sea, ¿quiénes eran los profetas? ¿Quiénes eran los profetas? Los mediadores entre Dios y los hombres en el tiempo de la ley. Sé que evidentemente el Espíritu de Dios era derramado sobre aquellos hombres y venían y anunciaron al pueblo lo que el Señor disponía, lo que el Señor hablaba. Esos eran los profetas, Moisés, Elías, una cantidad de gente que eran profetas de Dios en el tiempo de la ley, en el tiempo de la antigüedad. Pero evidentemente hoy estamos en el tiempo de la gracia, porque el propio Señor dijo, y después de aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, fíjense, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visión. Entonces quiere decir que aquí hay una cosa importantísima que nos alerta, porque hoy está el mundo lleno de profetas, hermano, pero son falsos, obviamente. No son profetas de Dios, son profetas de sí mismos, son profetas de la vanidad, son profetas de la carne, profetas que se han levantado a sí mismos, no son profetas de Dios. O sea, porque hoy, por la palabra de Dios, no hay profetas. Porque hay una cosa, dice la palabra de Dios, toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Así que por lo tanto, el último profeta levantado por Dios fue Juan el Bautista. Después, los que se levantaron después de Juan el Bautista, son todos falsos, se levantaron a sí mismos. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado hoy en día, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo engañando almas ingenuas, engañando a personas que quieren abrazar el Evangelio, hermanos, trayendo mensajes de la carne. Entonces tenemos que tener cuidado, porque esos falsos profetas fueron engañados y ellos siguen engañando, pero fueron engañados por un espíritu de error. Así que acá nos alerta el Espíritu Santo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Por qué? Porque hay una cosa importante. La palabra de Dios nos dice que hubo 5 ministerios desde el principio de la creación. 5 ministerios. O sea que esos ministerios eran
apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Esos 5 ministerios comenzó el Evangelio, comenzó la palabra de la creación. Entonces, enumeramos, para que los hermanos puedan entender. Apóstoles son los que anduvieron, caminaron con Jesús y fueron llamados en la persona de Jesús. O sea que esos son los apóstoles. Todos los que caminaron con Jesús, o sea, que fueron llamados por Jesús, aquellos 12 apóstoles, que acuérdense que después Judas que fue muerto, y lógicamente Judas fue el que entregó a Jesús, y después Jesús desde el cielo lo llamó a Pablo. Acuérdense esa historia, que es camino a Damasco, iba y allí cayó ciego porque un resplandor vino del cielo, dejó ciego, cayó, y él escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro es dar cosas contra el aguijón. Entonces, quiere decir que los 12 apóstoles terminaron con Pablo, terminaron cuando llamó Jesús a Pablo, y los 12 apóstoles representan las 12 tribus de Israel, y esto es lo que tenemos que entender. Por eso no hay más apóstoles que los 12, no hay más apóstoles que los 12. Todos los apóstoles que hay hoy son todos falsos, se levantaron a sí mismos, andan engañando gente por ahí. Entonces capaz que ellos piensan que están haciendo la obra de Dios, pero están aumentando, acrecentando la palabra. Dice que el que quite o agregue cosas de la palabra de Dios, Dios traerá también las plagas sobre él que están escritas en el libro, y quitará su parte del libro de la vida, su nombre. Así que por lo tanto tenemos que tener cuidado, hermano, de seguir hombres levantados por sí mismos, mujeres levantadas por sí mismos, hombres que dicen ser profetas, hombres que se dicen ser apóstoles. No los crea. No los crea. Los 3 ministerios que habrá que dar es pastor, evangelista y maestro. ¿Cómo es el trabajo de estos 3 ministerios? El evangelista va a las plazas, predica, hace campañas en la vía pública y gana las almas para el Señor. Entonces ahí le entrega al pastor. El pastor va y entrega estas almas al maestro para que el maestro les enseñe. Entonces, ¿cuál es el caso? El maestro comienza a enseñar. El pastor va después a la iglesia el día que está indicado para la enseñanza, y si no está una de las almas que fueron ganadas, evidentemente que el pastor tiene que ir a ver lo que pasó. Deja las 99 y va a buscar la perdida. Esta es la verdadera obligación del pastor, es la verdadera misión del pastor, de pastorear. O sea, para predicar está el evangelista, para enseñar es el maestro, y el pastor es el más sacrificado. Tiene que andar recorriendo el redil, y ir a visitar la perniquebrada, la perdida. Bueno, ahí es la verdadera función de la iglesia. Entonces los 3 ministerios que están actualmente funcionando son de maestro, evangelista y pastor. Lo demás no existe, hermano, no existe. Entonces por eso aquí les vuelvo a repetir, como hubo también falsos profetas entre el pueblo, como entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, a ver, vamos a nombrar algunas herejías que puede estar siendo introducida por falsos maestros, por falsos profetas, hoy en día de la iglesia.
del G12. La famosa doctrina del G12, del crecimiento rápido, del crecimiento rápido. Lógicamente, ¿cómo es el G12? El G12 se trata de multiplicar las almas, pero ¿con qué fin? A ver, todo el movimiento apostólico está con el G12. El G12 era aquella famosa doctrina del encuentro y reencuentro y contraencuentro, y bueno, que hacen una situación terrible. ¿Cómo hacen? A ver, les explico. Hacen unas células, y en las células se hace una clase al preencuentro, y ahí en esa clase del preencuentro se le dice a la gente que va a renovar su vida y que va a tener un encuentro con Dios, y que, bueno, una cantidad de cosas, pero lógicamente se los hace que vamos a tener un encuentro, y allí va a ser una cosa extraordinaria. Bueno, entonces lo preparan, pero mediante el cobro de $100, $150, pongo un ejemplo. Se van al encuentro. Se van al famoso encuentro y así están 3 días. 3 días. Y así dice, bueno, vamos a orar, así vamos a ayunar. Evidentemente que la intención parece que fuera buena. Pero, ¿qué pasa? Pero le entregan una hojita. Le entregan una hojita cuando llega así con escritos ya preparados con todos los tipos de pecado. Entonces, para que la persona recuerde, confiese todos los pecados que cometió y que le cometieron. Siendo que Jesús dijo que nosotros, cuando tenemos el pecado, cuando venimos del mundo y vamos al bautismo, Él nos perdonó todos los pecados y dejó el pecado enterrado debajo del agua. Ahora, muy bien, se pincha así los pecaditos y los pecadones que se cometió, recordando, confesándole para el hombre, porque no está confesando para Dios, están confesando para el hombre. ¿Qué están haciendo? Están negando la eficacia de Cristo en el bautismo. ¿Por qué están negando la eficacia de Cristo en el bautismo? Porque si Jesucristo dejó los pecados enterrados, ahora los desentierran, recordando todos aquellos pecados que fueron olvidados por Jesucristo. Los traen de nuevo a la vida. Entonces, después de los 3 días, al tercer día, van y dicen, bueno, ahora vamos a hacer la quiebra de maldición. Se agarran el papelito y en una hoguera hacen un fuego, y van tirando los papelitos en el fuego para quemar las maldiciones. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que el fuego quema pecado? Que el fuego perdona pecado. El que perdona el pecado es Jesús. Entonces es una forma indirecta de negar a Jesús, de negar, de poner la mirada en el fuego. En el fuego sirve. Ahí van en dirección al fuego mismo. Van en dirección al fuego porque van a caer al lago de fuego si no se arrepienten. Entonces, hermanos queridos, esto es una herejía. Es una herejía de hacer negar la eficacia de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo fue el que hizo el sacrificio. Jesucristo dice, no quiero holocausto ni sacrificio, quiero arrepentimiento y perdón. Pero Jesucristo quiere que nos arrepientamos, que aprendamos lo que es el pecado, que aprendamos lo que es la desobediencia de la palabra de Dios y nos arrepientamos de eso. Eso es lo que quiere Jesús. Entonces, herejías destructoras. Pongo un ejemplo, otra herejía destructora, es los reglamentos que van paralelos a la Biblia, que dicen, bueno, si mentís, tenés tanto tiempo de castigo.
Tienes tanto tiempo fuera de la comunión con Cristo. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es el hombre para sacar fuera de comunión a una persona de Cristo? Pues, pero, hermano, una locura. Una locura. Bueno, está en disciplina. ¿Cómo disciplina? ¿Que el pastor? El pastor es el que saca una persona como... No. ¿Sabes que la única persona que puede sacar a una persona de la comunión con Cristo es el propio Cristo o la propia persona? ¿Cómo es eso? Claro, si nosotros conocemos la palabra de Dios y estamos en el pecado, Cristo nos va a sacar de la comunión. Ahora, a la otra, si nosotros no nos arrepentimos del pecado, nosotros salimos de la comunión con Cristo, pero un hombre no nos puede sacar de la comunión. ¿Y cuántos hombres hoy ponen en disciplina a los miembros de la iglesia cuando eso se les antoja y por el tiempo que tienen? Eso es una herejía terrible, porque miren una cosa, hermano, si la persona se llega a morir durante el tiempo que está en disciplina, se va para el infierno, porque dice que lo que se ata en el cielo, en la tierra, se ata también en el cielo. Así que quiere decir que si una persona está fuera de comunión, la iglesia ató que esa persona que después de comunión no tiene comunión, no entra, por más que esté en santidad, por más que se arrepienta, no entra en el cielo. ¿Por qué, hermano? Hacen estas cosas, estas herejías, mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque entraron encubiertamente falsos maestros, que introducirán herejías terribles dentro de las congregaciones. O sea, otra herejía para nosotros pasar a otra parte de la palabra, porque se nos va el tiempo. Gente que se vuelve a Cristo, conoce a Cristo, y tuvieron una situación familiar o social, quizás, no muy conveniente afuera, cuando estaban bajo la ley del mundo. ¿Qué pasa? Vienen a Cristo, porque se divorciaron afuera, en la ley del mundo, se divorciaron y ahora en la iglesia no lo aceptan. No lo aceptan porque está casado por segunda vez. Van a la partida, bueno, casado en segundas nupcias. No. Usted está en adulterio, dice. Usted está en adulterio, usted tiene que ir y buscar la primera esposa que tenía o el primer esposo que tenía. El primer esposo que tenía ya tiene familia con otra señora, ¿no? Y ahora lo mandan a buscar la primera esposa y dejar la esposa que tiene actualmente. ¡Qué herejía terrible! Hermanos, ¿en qué se basan? ¿En qué se basan para hacer eso? Claro, puede ser que por falta de espíritu o por falta de conocimiento, capaz que lo hacen, hermano. Capaz que lo hacen, pero yo debía decir quizás dónde se agarran estos pobres hombres espirituales que realmente hacen cosas terribles con las almas, hacen tropezar las almas, engañan a las personas inconstantes, los ingenuos. Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 7 y versículo 1. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté libre. Aquí nos está hablando aquel hombre que estaba bajo la ley del mundo. Él dice que se tiene que sujetar a las autoridades. Ahora, viene casado, a la iglesia casado por segunda o tercera vez. Entonces, lo que vale es cómo conoció al Señor. Dice: así como viniste a Cristo, así quédate. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Pero los falsos maestros agarran el versículo 2 de la palabra de Dios en Romanos. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. El versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre que tanto que se vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras se vive.
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahí está. Pero esto se trata cuando dos personas, cuando un matrimonio se casa en la iglesia, se casa ya con los dos en conocimiento de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios. No cuando uno es cristiano y el otro no es cristiano. Entonces se confunde, se hace herejías terribles, hermano. Entonces, ¿cuál es el caso? En ese caso, mandan a la persona, no, usted tiene que ir y buscar la primera esposa o el primer esposo que tuvo. No, hace 20 años que se divorció, hace 20 años que ya tiene hijos con la nueva pareja, y lo mandan a buscar la otra esposa que estuvo o el otro esposo que estuvo anteriormente. ¡Qué herejía diabólica, hermano! Algo terrible eso. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Ahora todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Ahora entra bajo la ley de Dios. ¿Por qué hacen eso? Porque se cumple la palabra. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí está, hermano. Tengamos cuidado, hermano, que hay muchas almas que están sufriendo. En este tiempo tenemos que rescatar las almas, no destruir las almas. Y las personas que vienen a Cristo, ya tenemos que aceptar, abrir los brazos, recibirla. Porque el amor de Cristo puede transformar una persona, puede transformar una vida. Entonces, y muchos seguirán su disolución, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es muchas veces no predicar la verdad, predicar siempre la prosperidad material, para que la persona ponga su corazón en las cosas de aquí abajo, no predicar el reino de los cielos, no predicar el pecado, no predicar el pecado, no predicar la fornicación, no predicar el adulterio. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Fornicación es mantener relación sexual con quien no es el esposo o la esposa. O sea, que en una palabra, una persona soltera tiene que abstenerse de la relación sexual. Si quiere mantener relación sexual, se tiene que casar. No tiene que estar en concubinato. La persona que está en concubinato está en fornicación. Está manteniendo relación sexual con quien no es su esposo o su esposa. Porque un concubino no es esposo. Una concubina no es esposa. Lo que pasa a ser esposa cuando se casa. Ahí, sí, pero la ley concubinaria, bueno, pero esa ley es el mundo. Esa ley es para el mundo, no para los cristianos. Un cristiano tiene que estar casado para poder servir al Señor. O soltero, o divorciado, o viudo. Pero, una cosa importante, sin fornicación. Porque dice la palabra de Dios, no se le imponga otra carga a los gentiles que vienen a Cristo, sino libres de fornicación, de idolatría, de sangre, de ahogado. O sea, aquí está. Hay 4 cosas que la persona tiene que estar libre para venir a Cristo, para entregarse a Cristo de corazón. O sea, libre de fornicación, libre de idolatría. Idolatría, ya sabemos, es sobreamar personas o cosas. Andar ahí a la vuelta de los santos, de los crucifijos, de los rosarios, de todas esas cosas. Entonces, libre de fornicación, idolatría, sangre y ahogado. Que la sangre, comer morcilla, pongo un ejemplo, que es sangre del animal, porque la sangre es la vida del animal, entonces no podemos comerla. Ahogado, que es un animal que murió, ahogado, murió con la sangre adentro. Bueno, entonces son esas 4 cosas, fornicación, idolatría, sangre y ahogado. Son esas 4 cosas que tiene que estar libre. Pero pastor, si la persona toma, eso es un trabajo del Espíritu Santo. Es un trabajo del Espíritu Santo que
en aquella persona. Si puede estar libre cuando se bautiza de todas estas cosas, mejor, fabuloso, pero la persona fuma, la persona capaz que se droga, bueno, ahí el Espíritu Santo va a hacer un trabajo muy especial en la persona. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con las herejías horribles que se pone hoy sobre una persona que viene a la iglesia. Dice, acá dice el pastor Felipe, dice así de esta forma, lo hacen por ignorancia o para manejar la gente. Claro, pero muy fácil, un pueblo ignorante es facilísimo de manejar. Como se dice en el paisano, en el país de los ciegos el tuerto es el presidente. Entonces, vamos a las cosas como son, hermano. Poner las cosas en su justo lugar. Dice el pastor Felipe, dice, tienen que leer la palabra, aprende de la palabra escrita, si no está escrito, no es de Dios, tan sencillo como eso. No agregará ni una coma ni una tilde. Para eso son los maestros, para enseñarle la palabra escrita, no la que el hombre crea o quiera. Es verdad, pastor Felipe, pero acá dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí la cosa, la gente quiere buscar a Dios, pero la tuerce, como el maestro o el pastor es el hombre que está rascando el cielo, el hombre que está prendido del dedo de Dios, el pie, el único que... No, eso era antes, de cuando estaban los profetas. Los profetas eran los que hablaban con Dios, los que tenían acceso a Dios. Hoy toda persona que quiera venir a Dios tiene acceso. Entonces, acá muchos seguirán sus disoluciones por la causa del camino de la verdad será blasfemado. Hermano, el evangelio está despedazado, está hecho trisca. ¿Por qué? Por esto, por los falsos maestros, los falsos profetas que se levantan y engañan a muchos. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, pero esto, hermano, aquí, hermano, a ver, ¿dónde está la Biblia que Jesús pedía ofrenda? A ver, o sea, digan ustedes dónde dice la Biblia que Jesús pedía ofrenda. No, al contrario, en el tiempo de Pablo, ¿saben una cosa? Si nosotros vamos hacia Segunda de Corintios, si vamos a Segunda de Corintios, capítulo 9 de Segunda de Corintios, mire lo que dice, capítulo 9 y versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y prepararse primero vuestra generosidad desprometida, para que te vista como de generosidad y no como de exigencia al resto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Me gusta esto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No tenemos que dar por necesidad, tenemos que dar por amor. Tenemos que ser generosos, pero lógicamente cuánta gente le hacen creer que a través de dar tanto dinero van a recibir tanta bendición. No, no es así, hermano. Usted tiene que venir a Dios por amor. Dios no precisa tu dinero. Dios es dueño del oro y de la plata. Así que, mi hermano, no te dejes engañar. Esa cuestión de los votos dentro de la iglesia, esa cuestión de pasar la bolsita dentro de la iglesia por la cara de las personas, eso es avaricia. Avaricia pide 4 o 5 ofrendas, una para esto y otra para el otro. Y por avaricia
a la mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermano, haga un voto de 10,000 pesos que Dios te va a dar 10 veces más. Cuidado, hermano, esas palabras fibras. Cuidado, hermano, no te duermas, Y aquí dice, por avaricia de la mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado el juicio. Entonces, aquí está diciendo, si no perdonó a los propios ángeles, ¿cuánto y más aquellos que tuercen la palabra? Hay gente muy desencantada con el Evangelio por esta cuestión, de que los hacen una verdadera mercadería, hacen de la casa del Señor una verdadera cueva de ladrones. Entonces, después dicen, no, porque la gente es dura, la gente está muy dura. ¿No será que estamos duros nosotros? ¿No será que le estamos poniendo el interés de los bienes de ellos primero antes que su salvación? Antes que llenar su corazón de las cosas de Dios. O sea, no, porque son endemoniados, no quieren saber nada de Dios. Pero hasta en la radio la gente oye que están pidiendo dinero. No se conforman con pedir dinero en la iglesia, que viene de los programas de radio a pedir dinero. Ay, Señor, que Dios tenga misericordia, porque, hermano, el Evangelio es amor, el Evangelio es desinterés, el Evangelio es salvación, el Evangelio no es mercadería, hermano, el Evangelio no es ser mercenario, el Evangelio es ser hombres y mujeres de Dios que tengan piedad y contentamiento. Acá, fíjense, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Usted no se mezcle con eso. Usted no se mezcle con estas cosas de los falsos profetas, los falsos apóstoles. Usted no se mezcle con aquella gente que quiere vivir de usted. Que quiere vivir de usted. Después le dicen, usted ven que se compran una camioneta, un auto de lo lujoso. Y, pastor, qué lindo auto, Dios me lo regaló, hermano. Dios me lo regaló. Come grullo, que lo que comes es tuyo. O sea, cuidado, hermanos queridos, con esto. Cuidado, porque Dios nos da a todos. Dios, como decía el pastor Felipe, Dios prospera, pero prospera cuando ve que su corazón está dispuesto a dar para que usted lo bendice, para que usted bendiga. Pero no lo bendice para que usted amontone. No lo bendice para que usted haga uso de ganancias deshonestas. No. Jesucristo primeramente te pero sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué lástima, hermano, que se nos fue el tiempo. Qué lástima que se nos fue el tiempo, porque nos queda corto. Nos queda corto, pero bueno, pero gracias a Dios. Mañana estaremos junto a la hermana María, ahí a las 7 de la mañana, con un nuevo programa, La Última Trompeta. Que Dios me los ayude, que Dios me los guarde, y vamos a orar en este minuto. Dios y Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Oh Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordia, Padre de amor, estamos aquí, Señor, para pedirte que bendigas a tu pueblo, que bendigas a los hermanos, que bendigas a aquellos que los menosprecian, aquellas personas que están en la droga, que están en el alcoholismo, Señor, aquellas mujeres golpeadas en este tiempo, Señor, oh Dios mío, a los hijos desamparados, aquellos menesterosos que están en la calle, Señor, con ese frío, oh Dios poderoso, Dios amado, tenga compasión, bendice a tu pueblo, Señor, haga la obra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, extiende tus manos, rompa las cadenas, Padre, para la gloria de tu nombre, en el
el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.